Estamos contentos porque Dios sigue haciendo cosas buenas en medio de nosotros. Dios nos sigue mostrando su amor, nos sigue mostrando su misericordia. Vamos a orar para que las palabras de nuestro Señor nos estén ayudando el día de hoy, que las podamos entender, pero más bien vivir, ponerlas en práctica. Que nuestro Señor nos ayude para que su obra se esté logrando en medio de nosotros. Dios tiene planes, ¿cuántos saben eso? Y planes tamaño Dios, no planes pequeños. Entonces, y nos quiere incluir en sus planes, nuestro Señor. Entonces tenemos que escuchar su voz, tenemos que obedecer, tenemos que creerle a nuestro Dios para que podamos, como se dice por ahí, dar el ancho en la obra de que nuestro Señor está buscando que tú y yo participemos. Amén. Es que vamos a orar, que Dios nos ayude. Señor, bendito Dios. Le agradecemos su amor, misericordia y paciencia. Queremos pedirle, Señor, que esta noche nuestros corazones puedan recibir su palabra, Señor. No solamente recibirla y tener otra historia o otra enseñanza en nuestra vida, Señor, sino que nuestras vidas estén siendo transformadas y cambiadas, Dios. Que se nos note a cada uno de nosotros, Dios, que hoy estuvimos en su presencia, que estuvimos expuestos a su palabra, de manera que haya un cambio en nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdenos a que sea real, a que los milagros sucedan de manera real, bendito Dios. Yo sé que usted tiene cosas buenas, cosas para cada uno de nosotros especiales, bendito Dios. Le pedimos que nos siga ayudando, que su amor, Señor, nos siga alcanzando, que nosotros podamos echar fuera nuestra rebeldía y poner nuestro corazón en usted. Bendito sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdenme a abrir su Biblia en el libro de Romanos, por favor. Romanos 1:1. Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjate que dice, se presenta, ¿no? Como diciendo, yo soy Pablo. Y se presenta como siervo de Jesucristo. Estamos hablando que nosotros, que estamos hablando este mes que Dios nos ha dado la oportunidad de, con la libertad que Él nos ha dado, voluntariamente someternos a su autoridad, siendo esclavos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esta escritura, la forma en la que se presenta Pablo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo, quien tiene la autoridad sobre mi vida es Jesucristo, y dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego dice el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y fíjate que dice llamados a ser de Jesucristo, es decir, llamados a pertenecer a las cosas que le pertenecen a Dios. Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo y luego dice en el 6, entre los cuales también estáis vosotros. ¿A quién se refiere ese vosotros? A nosotros, a cada uno de nosotros. No es una palabra escrita hace 1000 años que no tiene nada que ver contigo y conmigo. No. Es una palabra que nos está involucrando a ti y a mí en la obra de Dios. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, y dice ahí, llamados también a ser siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Es decir, quiero que nos demos cuenta que hay un llamado de parte de Dios, que Dios está llamándote a ti y a mí. Dios está poniendo su mirada en cada uno de nosotros y nos está escogiendo, nos está invitando a poder participar de su reino, de su palabra, de su poder, de su autoridad, como siervos suyos. No, no lo entendemos de manera cabal, de manera completa, qué clase de invitación es esta, pero lo que sí alcanzamos a ver es que es algo maravilloso, que no hay mejor invitación que nos pudieran hacer, que si te invitaran a un club o a formar parte de un equipo o a formar parte de una empresa, cualquiera que ésta sea, se queda cortísimo. O sea, no tiene ni comparación con lo que nuestro Señor el día de hoy nos está ofreciendo. Dios muere en la cruz
y muere para deshacer las obras del diablo. Vino a este mundo nuestro Señor Jesucristo a deshacer las obras del diablo, a darnos una libertad para que con esa libertad no hagamos nosotros ahora un libertinaje de ello, sino con esa libertad someternos de manera voluntaria bajo la autoridad de nuestro Señor. Esclavos de Jesucristo, tú y yo también. A lo mejor la palabra esclavo suena feo, ¿no? Ay, ¿cómo yo voy a ser esclavo? Hubo quien se ofendió, ¿no? No, ¿cómo dices que que esclavos y nosotros siempre hemos sido libres, que no sé qué? No, si conoceréis la verdad, serás verdaderamente libres. No, pues sí, toda la vida hemos sido libres. Pues en su mente, ¿no? La verdad es que no es cierto. Entonces, a lo mejor la palabra nos puede sonar ofensiva o fuera de lugar. Dirás, hermano, la esclavitud se abolió desde cuándo. Pues quién sabe, hay esclavitudes hoy en día que ni siquiera se dan pelea. ¿Has visto a la gente cómo nos atoramos en el teléfono y somos esclavos a veces de ese teléfono? O esclavos de la avaricia, o esclavos de la falta de perdón, o esclavos de un chorro de cosas. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer todas y cada una de esas obras del diablo, a romper todas y cada una de esas cadenas, para que con esa libertad, ahora tú y yo, nos sometamos a la autoridad de nuestro Señor. Leí por ahí una frase que dice, esclavo de Cristo es la mejor forma de describir a un cristiano. Fíjate cómo estaba diciendo esta persona. Esclavo de Cristo es la mejor forma de describir a un cristiano. Entonces, si la pensamos un poquito, esta frase, es que si tú y yo no somos esclavos de Jesucristo, si no somos siervos de nuestro Señor, entonces la verdad es que no somos cristianos. Tendremos una religión que se llama la religión cristiana tal vez, o tendremos alguna costumbre, pero no cristianos de verdad, es decir, no seguidores de Jesucristo. La autoridad de Dios no es nuestra autoridad si no somos sus esclavos. Su voluntad no es nuestra voluntad si no somos sus esclavos, porque cuando nos sometemos a ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo, ahora la voluntad que nos rige, pues ya no es la nuestra, ahora es pues la del Señor. Entonces, si tú y yo no estamos siendo esclavos de Cristo, pues la verdad es que no somos cristianos. Y evidentemente, pues no somos salvos. Y tenemos un conocimiento de quién es Dios, pero no una relación con nuestro Señor. Porque cuando tú y yo nos relacionamos con Dios de manera real, entonces nuestra relación con Él es de que Él manda y nosotros obedecemos. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nos relacionábamos con Dios, o yo me relacionaba con Dios al revés, como que yo mandaba y Dios tenía que obedecer lo que yo quería, ¿no? Dios, estas son mis necesidades y pues ahí te las encargo y ahí atiéndelas, y yo seguía haciendo pues lo que yo quería y esperando a que Dios hiciera lo que yo le había encargado que hiciera, y nomás cuando yo quería y a la forma que quería y a la hora que quería. No sabía quién era Dios, no me relacionaba con Dios, evidentemente no era esclavo de Dios, y claro que no era cristiano y tampoco era salvo. Pero cuando nos empezamos a relacionar con Dios de manera de que Él es el que manda y nosotros somos los que obedecemos, cuando su autoridad es la que gobierna sobre nuestras vidas, entonces somos cristianos. Entonces de verdad somos cristianos. Antes, pues quién sabe. Deuteronomio 15, versículo 16. Quiero que la volvamos a leer. Digo, volvamos porque la vez pasada que la compartí también esta cita. Dice, si él dijere, es decir, un esclavo, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Es decir, porque nos va bien, es decir, lo hemos experimentado. Un hoyito en la oreja.
Así pues un arete se horada con una aguja. Horadar es así, un hoyito en la oreja. Es una marca que se hacía, pues, ¿no? Pero entonces dice ahí la palabra de Dios, este, no te dejaré porque te ama a ti. Es decir, hemos experimentado el amor de Dios. Dice que nosotros, si es que nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Es decir, si reconocemos que Dios nos ha amado, porque la verdad es que Dios nos ha amado desde siempre, pero no lo hemos reconocido desde siempre. Y entonces, en el momento en que tú y yo nos damos cuenta que Dios nos ha amado, dice, te ama a ti y a tu casa. Es decir, amamos a Dios y su obra, la iglesia. Amamos a la iglesia, amamos a Dios, amamos a la iglesia. Y nos hemos dado cuenta que nos va bien con Él. Dice, entonces tomarás una lesna, orarás la oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, para siempre. No es que este, un ratito estamos con Dios y después ya no. Y no es otra cosa, sino que nos vamos a relacionar con Dios de esta manera, de esta nueva manera. Él manda y nosotros obedecemos. Nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. ¿En dónde quedamos nosotros? En sus manos, en su poder, en su amor, y le creemos. Y vamos para adelante. Y a veces la carne va a renegar y va a decir, ¿y entonces dónde quedas tú? ¿En dónde quedan tus planes? Y le decimos, pues en las manos de Dios, pues ¿dónde van a quedar? Pero es que ya no se va a lograr lo que teníamos planeado, lo que queríamos, lo que buscábamos, lo que no sé qué. Pues no importa, porque en el plan de Dios está mejor que nuestro propio plan. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Cómo funcionan los planes de Dios? Pues a lo mejor entenderemos una parte y si no lo entendemos toda, no importa. Lo único que tenemos claro es que el plan de Dios es mejor que nuestro propio plan. Y entonces, teniendo esa seguridad, que la inteligencia, la sabiduría, el poder, el amor de Dios nos sobrepasa por mucho, entonces nos sometemos a su voluntad, aunque no entendamos al 100% cómo funcionan las cosas. Simplemente ponemos nuestra fe en Jesucristo y avanzamos creyéndole, entendiendo que Él funciona mucho mejor que lo que lo hacemos nosotros. Y por eso decimos, sí, Señor, me comprometo con usted, porque te amo, porque amo tu casa, porque amo tu obra, porque me ha ido bien contigo desde que estoy contigo. Entonces ahora tengo la mirada puesta en la eternidad. Y ya dejo de estar pensando en vanidad, sino ahora pienso en cosas eternas. Y entonces es por eso que nos comprometemos con nuestro Señor. En Mateo 6, por favor, quiero que leamos una cita. Mateo 6:24. Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores. Es decir, no podemos ser esclavos de dos amos. Solo podemos servir a uno de los dos. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un solo amo sobre nuestras vidas. Uno y solo uno. Y al que es nuestro amo, a ese vamos a amar. Y al que no es nuestro amo, dice ahí, aborrecerá a uno y amará al otro. A uno le toca que lo aborrezcamos y a otro le toca que lo amemos. A uno le toca que lo estimemos y a otro le toca que lo menospreciemos. Si lo pensamos ahorita así, en frío, y decimos, bueno, ¿a quién vamos a amar? ¿A quién? Pues a Dios. Esa es nuestra respuesta. ¿A quién vamos a honrar? ¿A quién vamos a estimar? Pues a Dios. Pues eso es lo que dice nuestra boca en este momento, pero en el momento de la prueba, en el momento que tenemos que tomar una decisión, en el momento que tenemos que someter nuestra carne, en el momento en que tenemos que golpear, no solamente someter, sino golpear a la carne, tiene que salir a la luz estas respuestas. Siervo solamente de uno de los dos. Ahí habla de las riquezas, pero le podemos poner cualquier otro que se quiera poner en el lugar de Dios sobre nuestras vidas. A veces suena la alarma para levantarse uno a orar. ¿Y qué hacemos con esa alarma? Te paras como resorte, ¿no? No, ¿verdad? Decimos, ay, otro ratito. Y entonces, ¿de quién estamos siendo siervos en ese momento?
de nuestra carne, de nuestro cansancio. Y en la mente empezamos a decir, no, pues es que anoche me dormí bien tarde, y es que ahorita que me levante tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. No, se me hace que, a ver, ya pasaron 10 minutos, no, yo creo ya no me da tiempo ir a orar. No, pues la carne, claro que gobernó allí. Pero suena la alarma y dices, híjole, pues sí estoy bien cansado y sí me desvelé bien tarde y sí no me está dando tiempo, pero pues voy a orar. Pues ni modo que no vaya a orar. Y entonces ahí quien gobierna, pues es Dios, porque a uno estimas y al otro menosprecias. Entonces, ¿a quién estamos menospreciando cuando nos levantamos a orar? Pues a la carne y al cansancio y al trabajo y todo lo que tengamos que dejar o sacrificar por levantarnos a orar. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo estemos en la presencia de Dios. Orar no es venir al fuerte y anotarte en una libreta. Orar es estar en la presencia de Dios. A veces el reto llega nomás hasta ahí, ya llegué, ya apunté mi nombre, ¿no? Como safe. No, pues no. Ni siquiera hemos llegado a ningún lado. Es estar en la presencia de Dios y a veces cuesta trabajo entrar a la presencia de Dios. Como decía el hermano Israel ahorita, dice, somos tan egoístas que nos ponemos a pensar en nosotros en lugar de estar alabando a Dios. Y a veces nuestra oración, igual, no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado que uno está orando, pero la mente ya está en que, y ahorita que salga de orar, tengo que hacer eso y que hacer lo otro y mañana. Y entonces, ¿cuál orar? Ahí nomás está uno, pues sentado como planeando su día o no sé qué está haciendo uno, pero orando en la presencia de Dios. Pues es nuestro egoísmo. Entonces tenemos que menospreciar todo lo que nos está esperando y darle el amor a nuestro Señor. No podemos ser siervos de dos amos, solamente de uno. Y claro que tiene que ser Dios. Hicimos un compromiso, dijimos, Señor, porque te amo a ti, porque amo tu obra, porque me ha ido bien estando en tu presencia, entonces yo me someto a tu voluntad. Y entonces ahí en la oración estamos sometiéndonos a su voluntad de nuestro Señor, estamos siendo siervos de Dios o siervos de quién. O sea, la respuesta que decimos, ¿a quién vamos a amar? A Dios. ¿A quién vamos a estimar? A Dios. Tiene que ser probada, o más bien es probada todo el tiempo. Y todo el tiempo tú y yo tenemos que darle a Dios ese lugar de Dios. Porque es bien fácil decirlo, pero la carne se levanta. Siempre, siempre. Y siempre la tenemos que dar a la carne un lugar secundario. Y a Dios siempre el primer lugar. No podemos bajar la guardia. En el versículo 25, fíjate entonces, dice, solo somos amos de uno de los dos, ¿no? El versículo 24. O amamos a Dios o amamos, aquí pone ejemplo, a las riquezas. Pero es curioso, o bueno, para mí lo fue ahora que estuve leyendo esta parte de la Biblia, pero el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis o afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dice, esclavos nada más de uno, de una cosa, de una situación, de una persona, no esclavos de dos. Y si nosotros empezamos con los afanes que están descritos aquí, entonces no es cierto que Dios tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice esta escritura, Dios ya sabe que hay esas necesidades.
sométete a la voluntad de Dios, lo que es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor. Tú y yo nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar con todas esas cosas que tenemos que seguir atendiendo? Dice, pues primero busca que la voluntad de Dios suceda sobre nuestras vidas y después aquello. Dice, ni te preocupes. Si Dios alimenta a las aves, si Dios viste a las flores, si Dios hace todo lo que hace por quien lo hace, ¿a poco no lo podrá hacer también con ustedes y todavía mejor? Pues lo creemos y lo entendemos y nos suena lógico, pero a la hora de la hora, pues seguimos otra vez afanándonos y no le damos el lugar a Dios, porque, porque como que no creemos que esta palabra sea verdad. Y seguimos preocupados por qué vamos a comer y qué vamos a vestir y cómo le vamos a hacer y cómo vamos a terminar la semana. Porque, porque dice ahí, hombres de poca fe, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, dice ahí. No te afanes, no os afanéis, dice, pues diciendo qué comeremos o qué veremos o qué vestiremos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que lo que nos corresponde a ti y a mi hermano, como esclavos de Jesucristo, es buscar el reino de Dios y su justicia. Como esclavos de Jesucristo. Como, como gente que vive en este mundo, pues el mundo nos va a demandar cosas. Que nos afanemos en las cosas del mundo. Pero como esclavos de Jesucristo, lo que nos corresponde es buscar el reino de Dios y buscar su justicia. Y fíjate que dice el Salmo 119, 172. Salmo 119, 172. Vamos a leer. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y entonces acabamos de leer, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces cuando uno lee esa escritura, pues quién sabe qué pensamos. Y entonces aquí dice que la justicia de Dios es todos tus mandamientos son justicia. O sea que buscar el reino de Dios quiere decir que pongamos en práctica todas las cosas que Dios nos ha hablado. Dice, no te afanes por lo que vamos a comer, vestir y todas esas otras necesidades. En lo que tenemos que poner atención es en obedecer a Dios. ¿En obedecer qué? Pues lo que ya nos ha hablado desde hace tiempo. Lo que buscar el reino de Dios y su justicia es buscar que la voluntad de Dios suceda en nuestras vidas. Buscar que tú y yo seamos personas obedientes a la palabra de Dios, obedientes a lo que el Señor está buscando que suceda en nuestras vidas. Entonces, si nos dice el Señor, necesitamos orar, pues lo que tenemos que hacer, si queremos buscar el reino de Dios y su justicia, es ponernos a orar. Y cuando el Señor nos dice, tienes que entrar a la presencia de Dios y no solamente anotarte en la lista del cuadernito del fuerte, entonces nuestra búsqueda por la justicia de Dios es buscar que nuestra oración verdaderamente llegue a la presencia de Dios. Y así la lectura y así cada cosa que el Señor nos hable. El viernes es viernes de oración. Hoy hay más gente que el viernes. ¿Tú crees que Dios te ha excluido a ti del día viernes de oración? Y entonces, ¿por qué no estás aquí? Si tú quieres buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tendrías que atender al llamado de Dios hacia tu vida. Y entonces tú sabes que el viernes ayunamos y oramos. Entonces tú tendrías que disponer tu vida y decir, Señor, el viernes voy a ayunar y el viernes voy a venir a orar. Si estás buscando el reino de Dios y su justicia. Si no lo estás haciendo, pues entonces no eres siervo de Jesucristo y tienes otro amo. No podemos servir a dos señores.
A uno amamos y a otro menospreciamos. A uno le damos la autoridad sobre nuestra vida y al otro no. Cada palabra que Dios nos ha hablado, dice el Salmo, es la justicia de Dios. Que su palabra se cumpla sobre nuestras vidas. Buscar el reino de Dios y su justicia no es, no es algo así como místico o raro o inalcanzable. Buscar el reino de Dios y su justicia es que seamos obedientes a su palabra. Juan 14, por favor. Versículo 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Nosotros decimos que amamos a Dios porque dice, amarás a uno y menospreciarás al otro. Si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Dice ahí, guardad mis mandamientos. Evidentemente que obedecemos al que amamos, que nos sometemos al que amamos. ¿Cuál va a ser el mandamiento de la carne cuando suena la alarma para levantarse a orar? Pues duérmete otro ratito. Y amamos a la carne y obedecemos a la carne y nos sometemos a la carne. Y es nuestro amo la carne. Pero si amamos a Dios, golpeamos la carne, nos levantamos y venimos a la presencia de Dios y empezamos a orar. Y la carne la va a seguir peleando porque la carne va a decir, ok, ya me ganaste la batalla de que te levantaste, pero ahora voy a estar en la batalla de que voy a invadir tu mente de otros pensamientos. Ok, ya estamos concentrados en el Señor y la carne va a seguir insistiendo y a veces hasta el celular, ¿no? Ya está uno ahí orando y el celular empieza con sus notificaciones. Entonces tú tienes que tomar una decisión. O le haces caso a Dios o le haces caso al celular. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién vas a seguir? ¿Sobre quién te vas a someter? ¿A quién vas a amar? Entonces, pues ya no sé si en silencio o más bien apagado el celular mientras estás orando. Total, ¿a poco el mundo no se podrá esperar una hora en lo que estás orando? Pues que se espera una hora. A esa hora no te encuentran. O avísale a todo el mundo, ¿saben qué? Voy a orar. Te atiendo después. Y ya, si es muy urgente, pues espérate una hora. O sea, lo que te estoy diciendo, hermano, es que amar a Dios, es que buscar la justicia, es obedecer su palabra. Cada palabra que Dios nos ha hablado. No podemos creer entonces que amamos a Dios y desobedecemos lo que nos ha hablado. O no podemos creer que porque cumplimos con unas cosas y desobedecemos otras, ahí las llevamos. No es cierto. O frío o caliente, no tibio. Frío o caliente, hermano. Hermanos, yo pienso que tú y yo tenemos que hacer valer nuestra palabra. A veces la palabra de las personas ya no valen, pero si lo pensamos bien, tendría que valer porque nuestra palabra nos representa a nosotros. Y si tú das tu palabra y no respetas tu palabra, si tú no respetas tu propia palabra, la gente no te va a respetar porque no vales. ¿Por qué no vales? Porque no haces valer tu palabra. Estaba yo allá en la escuela y entonces hicimos ahí un trato con un niño que estaba lata y lata y lata. Entonces le dije, ya no me acuerdo cómo estaba el asunto, pero si volvía a dar lata se tenía que cambiar de lugar y iba a dejar su celular ahí en la mesa, ¿no? De enfrente. Y entonces volvió a dar lata y le dije, dijiste, no, que no sé qué, profe, la última oportunidad. Le digo, bueno, no sé, tú diste tu palabra. Y le caló y se levantó y dejó el celular en la mesa y se cambió. Y dije, órale, qué buena onda. Hizo valer su palabra. Se dio valor a sí mismo. Porque dijo, ok, tiene razón, di mi palabra y la voy a cumplir. Hermano, ¿no podríamos hacer tú y yo lo mismo? Con la palabra que le damos a Dios. Señor,
porque te amo a ti, porque amo tu casa, porque me va bien contigo, me comprometo a que voy a ser tu siervo y entonces tú vas a tener la autoridad sobre mi vida. Y entonces damos nuestra palabra a Dios. Y entonces el Señor nos pone algunas circunstancias que tenemos que hacer para golpear la carne y entonces como que la palabra ya no vale. No nos podemos rajar, no nos podemos echar para atrás, sino tenemos que hacer valer nuestra palabra. Si tu palabra no vale, tú no vales, hermano. Perdón que lo diga así, pero esa es la realidad. Tú tienes que dar ese valor. Dios tiene que tener ese primer lugar en tu corazón porque así lo dijimos que iba a suceder. Y entonces amamos a Dios sobre todas las cosas. No importa la circunstancia que estemos pasando. Dijimos, lo cumplimos porque valemos. ¿Y sabes qué? Dios sabe que valemos. Por eso se atrevió a morir en la cruz, porque sabe que tú y yo valemos. Valemos tanto que dice el Señor, me muero por ti. Vales tanto que vale la pena que muera por ti. Y entonces, ¿por qué no nos damos ese valor? El valor que Jesucristo nos da. El valor que nuestra palabra se cumple y es real. Y la carne no las quiere, nos quiere menospreciar, vendiéndonos 15 minutos de sueño. O sea, por 15 minutos de sueño, hermano. O sea, no vale la pena. Valemos más que 15 minutos de sueño. Valemos más que cualquier cosa que la carne nos quiera ofrecer. Démonos ese valor tú y yo, hermano. Mateo 7:21. Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, de decir, pues podemos decir, me va bien contigo. Aquí está mi oreja, me comprometo a esto, me comprometo a lo otro. Sí, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi autoridad. Pues, ok, dice, no todo el que me dice que yo soy su Señor va a entrar al reino de los cielos, sino quien dice, el que hace la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios. No es suficiente entonces con que digamos, claro está, tendríamos que hacerlo, vivirlo. Entonces, buscar el reino de Dios, ¿de qué se trata? El reino de Dios y su justicia, de obedecer a Dios. En pocas palabras, que efectivamente seamos siervos de Jesucristo. De eso se trata. Amar a Dios es eso, obedecer a Dios. Llegar a su presencia es eso, obedecer a Dios. No se trata de portarse bien o de sentirse en paz con uno mismo o de quién sabe qué otras cosas el mundo quiere ofrecer, ¿no? Con que estés en paz contigo mismo, ya, la tienes hecha ahí en el mundo. O sea, pues tú, claro que te permites cualquier clase de tontería y media, ¿no? Y estás en paz contigo mismo porque tú mismo eres permisivo contigo mismo. No se trata de estar en paz con uno mismo, se trata de someterse a la autoridad de Dios y que estemos en paz con Dios, pero en paz bajo los términos de nuestro Señor, no nuestros propios términos. ¿De qué se trata, hermano? De obedecer a Dios. No es de otra cosa. De última escritura, Mateo 25, por favor. Mateo 25:21. Dice, y su señor le dijo, es decir, hay un amo y hay un siervo. Y su señor le dijo, bien, buen siervo, es decir, bien, buen esclavo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay dos, hay dos ejemplos aquí, ¿no? El siervo fiel y el siervo infiel. Porque luego en el versículo, el siervo mal, ¿dónde está? Ya se me perdió.
El 26, ahí mismo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. O sea, hay un bueno, fiel, y hay un malo, negligente. El bueno, fiel, es el que se le dio, obedeció y hubo un fruto de su obediencia. Al que se le dieron 10, entregó otras 10, al que 5, otras 5, al que 2, otras 2, y el negligente una y entregó esa una, es decir, no obedeció. No hubo fruto sobre lo que Dios le dio. Se mantuvo igual. Y entonces al que se mantuvo igual, ni siquiera la perdió lo que se le dio, sino que lo mantuvo igual, se le dice a él, malo y negligente. Hermano, Dios nos ha dado dones a ti y a mí. Todos tenemos dones de parte de Dios. No hay uno que no. Unos más, otros menos. Unos de una manera y otros de otra, ¿no? Dice, no todos son ojos, no todos son manos. Unos sirven para caminar, otros para ver, otros para... Cada quien tiene su labor. ¿Qué has hecho con esos dones que Dios te ha dado? Es que no puedo, no he aprendido, no sé qué. Ok, pues hay que desarrollarlos. ¿Qué palabras te quisieras escuchar ese día? Buen siervo y fiel o siervo malo y negligente. Conocemos la historia, este malo y negligente, ¿qué le pasó? Lo echaron fuera, para afuera. Y al siervo bueno dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que eres fiel, te voy a poner ahora sí en serio, en algo grande. Aquí, hermano, aquí es algo pequeño. O sea, si no nos podemos levantar a orar en la mañana, ¿cómo nos va a confiar Dios lo que sigue? Si no podemos venir el viernes a orar, si no podemos obedecer pues lo que Dios nos ha hablado, ¿cómo nos va a confiar Dios lo grande, lo de verdad? Porque esto es lo poco, pero Dios no es de poco, Dios es de mucho. Tú y yo, hermano, necesitamos realmente ser cristianos, someternos a la voluntad de nuestro Señor y que los demás esperen. Y si así sucede, tendría que haber un fruto en nuestras vidas de esa obediencia a nuestro Señor. Al que le dieron 2, entregó otras 2. Al que se le dieron 5, entregó otras 5. Entonces, ¿cuánto se te dio a ti? No lo sé. ¿Cuánto se me dio a mí? Pues habrá que uno ponerse a orar y fructificar al respecto de lo que se nos ha dado. No decirle, ay, es que sabía que eras malo, que siembras donde no cosechas y que no sé qué. No, 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 no. Pues si sabes que soy así, cuando menos a los banqueros y hubiera recibido los intereses. O sea, no podemos quedarnos quietos, sino tenemos que entregarle a nuestro Señor fruto. ¿Cómo? Con obediencia. Que no nos atore los afanes del mundo, porque es el Señor que Él se va a encargar de aquello, mientras tú y yo nos encargamos de obedecerle. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar, a orar delante de nuestro Señor. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Los hermanos tocan una alabanza en el tiempo de llamamiento porque necesitamos la presencia de Dios y Dios dijo que iba a estar en medio de su alabanza, ¿no? O sea, es el ambiente propicio para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Dice Dios que Él también va a estar donde están reunidos 2 o 3 en su nombre. Dios está aquí, hermano. Tenlo claro. Y Dios nos está llamando a ser siervos suyos. Como decía el apóstol, ¿no? Siervo de Jesucristo. Y lo dice, y vosotros también están siendo llamados a lo mismo. Pero no podemos tener 2 amos, solamente uno. Uno va a recibir nuestro amor y otro nuestro menosprecio. Los afanes pueden ser quienes estén recibiendo nuestro amor
Y Dios nuestro menosprecio porque decimos, Dios, espérate porque estoy ocupado con tantas cosas que tengo que hacer. No, hermano, lo estamos haciendo al revés. A quien le damos el primer lugar es a Dios, y al mundo le vamos a tener que decir, mundo, espérate tantito. Primero voy con mi Dios, primero voy con mi amo. Y después, si mi amo dice que sí, te hago caso. Si no, pues voy para otro lado. Necesitamos creer en nuestro Señor. O sea, en lo que los hermanos tocan una alabanza, quiero invitarte a que